31 de WIS. Muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Estamos checando ya a Omar Lugo, Protección Civil de Corregidora, también si hubiera algún reporte, pero vamos a ir primero, ¿no? Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos primero con el doctor, pues Sergio Rivera Magos, a propósito de su colaboración en este espacio informativo. Como siempre, gracias. 7:49 de la mañana. La opinión Radar News. Bueno, gracias. En la línea telefónica el doctor Sergio Rivera Magos, especialista, analista político. Hay temas interesantes, importantes que han ocurrido a nivel nacional y que obviamente pues tendremos que ponerlos sobre la mesa, sobre el pupitre. Yo le quiero preguntar al doctor Sergio Rivera precisamente a propósito de las declaraciones. A lo mejor algunos interpretamos o interpretaron mal las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de lo que tiene que ver con la clase media, cómo se define la clase media, cuáles son los objetivos, las esencias de la clase media específicamente, por lo menos en nuestro país. Y aprovechando, también le voy a preguntar al doctor Sergio Rivera Magos el tema de lo que hace un momento también comentaban ya los integrantes de la iniciativa privada, de estos guardianes de la Constitución que exigen, que piden respeto al marco constitucional en nuestro país. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Gracias nuevamente por el espacio. Muy contento de estar contigo hoy. Como siempre, gracias también por esta importante colaboración y participación en este espacio informativo, mi querido doctor. Y preguntarte, ¿qué es la clase media? O sea, ¿qué debemos entender de lo que son principios y motivaciones? A lo mejor lo decía Santiago Ramírez, no refiriéndose a la clase media, pero pensando en lo que es esta recomposición de nuestro país, en estos tres niveles o esquemas en donde está la clase trabajadora, la clase media y la clase dominante, la clase que es poderosa económicamente hablando y que tiene un nivel diferente al resto, a la mayoría de la población, por lo menos en nuestro país, mi querido doctor. ¿Qué tendríamos que decir a propósito, Sergio? Pues mira, las clases medias son difíciles de definir de una manera contundente, única y rotunda. La principal noción siempre es el ingreso medio, ese ingreso que está en la media de lo que el total de la población gana. Pero las clases medias no solo se definen por su capacidad económica, sino también por su nivel de consumo en cuanto a entretenimiento, en cuanto a algunos bienes y servicios que la clase menos favorecida no se podría permitir pagar. Sí. Entonces las clases medias siempre son las aspiraciones de las sociedades democráticas, porque son las que sostienen de alguna manera el tejido social y tienen esto muy importante que al presidente no le gusta, ¿no? Que es la aspiración, que es el deseo precisamente de salir adelante. Y las clases medias ejemplifican muy bien este elemento central en las sociedades, que es el ascenso social. El deseo de salir de una franja social para incorporarse a otra más favorecida, que ofrezca mayores garantías y que ofrezca también un sentido de futuro pues más esperanzador y sobre todo mejor para la generación que viene. Las clases medias no piensan solamente en sí mismas, sino piensan en sus hijos y en qué tipo de sociedad les va a tocar en el futuro. Uh-huh. Entonces es una categoría difícil de definir de manera rotunda, pero que sabemos que el 43.6 de la población en México son aproximadamente 51 millones de personas, mismas que en los últimos días han sido descalificadas absolutamente por el presidente de la República. Uh-huh. No leímos mal al presidente. Yo escuchaba y leía algunos comentarios incluso de simpatizantes de la Cuarta Transformación que decían no, a propósito de la crítica que hizo Ricardo Anaya Cortés, ¿no? Ex candidato a la presidencia de la República, queretano por cierto, y por el Partido Acción Nacional. Decían, no, justo lo que el presidente quiere decir es todo lo contrario de lo que tú eres. Le decía, refiriéndose a Ricardo Anaya, en donde tendríamos que tener la oportunidad de consolidar una clase media solidaria, comprometida con las clases populares, una clase media que no aspirara hacia arriba, sino más bien se quedara donde está y viera por la gente que más lo necesita, mi querido doctor. ¿No sería de esa manera? Pues lo que pasa es que el presidente ha ido cambiando un poco su discurso e intentando hacer matices. La primera crítica de hace una semana parte de esta idea de que las clases medias han sido manipuladas
por el neoliberalismo, por los medios que intentan desacreditar a los esfuerzos de la 4T, y que las clases medias son profundamente individualistas y no tienen el sentido comunitario que al presidente le gustaría, ¿no? Yo no veo en el discurso del presidente la definición de una clase media que incluya al ciudadano, que incluya a la clase media organizada a través de instituciones, sino más bien veo el descrédito hacia una franja de población por no votar por él, por no asumir el adoctrinamiento propio de sus mañaneras y por rebelarse a través del voto. Aquí el gran pecado de la clase media es haber votado en torno a un proyecto que el presidente considera incuestionable, imbatible, y que cualquiera que vote en su contra necesariamente tendrá algún tipo de problema moral, alguna escasez espiritual, o necesariamente no estará siendo sensible con las necesidades de las clases populares. Sí, claro. Es decir, abandonará de manera automática la categoría pueblo para integrarse en una categoría de neoliberalismo, conservadurismo y todo esto que al presidente le gusta repetir tanto. Qué interesante. Mira, yo me acuerdo una vez que tuve oportunidad de escuchar hace muchos años una conferencia, una charla pues con don Carlos Monsiváis, y él refería justamente a propósito de las clases medias y se refería a la Ciudad de México, ¿no? Y de lo que me acuerdo y que decía mi querido doctor, es que, no sé, me gustan los buenos lugares, me gusta la buena comida, quiero que mis hijos vayan a una buena escuela, pero también traigo el suéter roto y también traigo un calcetín roto, y me gusta votar por una situación y me gusta la música. No sé qué soy, decía así Monsiváis, no sé qué soy. Solamente lo único que puedo decir es que me puedo definir como una clase media en México, ¿no? Es ese estrato social que no es tan chiquito, por cierto, que es muy importante también económicamente hablando, socialmente hablando, hasta culturalmente hablando, y que define o determina cosas, determinará la clase media en México el 2024, mi querido doctor Sergio Rivera Magos. Sí, haciendo un ejercicio histórico como los que le gustan tanto al presidente de la República, podremos ver que las clases medias han sido fundamentales en las transformaciones y en los cambios. La clase media en la independencia pues fue el germen de esta idea independentista para lograr de alguna manera la construcción de una nación para los oriundos de México. También durante la revolución pensamos siempre en los movimientos agrarios y del campo, pero pues Madero provenían, ya no digamos de la clase media, sino de la clase acomodada. En el mismo 68, lo que movió el movimiento fue la clase ilustrada media, es decir, aquellos universitarios que gracias a su educación tenían la posibilidad de ser críticos y de intentar desmarcarse del control del gobierno y del sistema. Y luego en el 2018 quien lleva a López Obrador al triunfo es precisamente la clase media. Siempre pensamos que fueron los sectores más empobrecidos o los sectores provinciales, rurales. No, fueron los sectores urbanos con un nivel educativo universitario. Bueno, pues esos mismos que en su momento llevaron a López Obrador al triunfo, ahora parecen no servirles y habrá que inventarse a modo de pues lo que él desearía, como si las clases medias se pudieran diseñar desde el gobierno o desde el control de alguna agrupación o sujeto. Las clases medias son sectores vivos de la población que se van definiendo a partir de muchos elementos y muchas cosas, los culturales, los económicos y ciertamente los aspiracionales. Claro. Se puede hacer crítica de la clase media pues, desde las sociedades de consumo, como Bauman, desde el individualismo, desde la meritocracia, como lo hizo Michael Sandel en este libro La tiranía del mérito. Sí puede haber una crítica grande, pero esa crítica no es la que hace el presidente de la República, que nos regala un sermón en lugar de regalarnos programas que
engorden la clase media y lleven a los pobres a este estadio de la sociedad. Oye, Sergio, te agradezco mucho esta colaboración para Radar News. Solamente la otra parte que me parece también importante, hace ratito platicaba con el presidente de Coparmex Querétaro, estuvo aquí el nacional, don José Medina Mora, hablando de los guardianes de la Constitución. ¿Necesitamos unos guardianes de la Constitución en este momento en nuestro país? ¿O qué es lo que están pensando, imaginando que pudiera ocurrir, que quieren evitar? ¿Qué ves tú? ¿Qué lees tú, mi querido Sergio? Yo creo que ahora más que nunca necesitamos guardianes de la Constitución, bajo la lógica que el guardián natural, el guardián diseñado por el sistema y la sociedad democrática, que es la Suprema Corte, pues está sufriendo también muchas amenazas de control, de cooptación y de imposiciones también. Entonces, la Suprema Corte, pues no es esa Suprema Corte que habíamos pensado o desearíamos. En esa lógica, la intervención ciudadana me parece muy oportuna, y entre más organizaciones, ciudadanos y sectores de la sociedad se conviertan en guardianes de la Constitución, pues yo creo que podemos pensar que hay esperanza para el país y que la democracia estará medianamente a salvo, ¿no? Sí, claro, qué interesante. Pues mi querido doctor, te agradezco mucho. Te mando un abrazo, doctor Sergio Rivera Magos, experto, especialista, analista político. Gracias por los comentarios aquí en Radar News. Te mando un abrazo, que tengas buen día y a la orden siempre. Gracias, Aurelio, que estén muy bien. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Son las 8 de la mañana en punto. Vamos a hacer una pausa. Tengo el reporte ya de Protección Civil del municipio de Corregidora. Gracias también y le aprecio a Omar Lugo, muy amable. Gracias también allá en Protección Civil del municipio de Corregidora. Voy a la pausa y luego de regreso voy a platicar con el doctor Amadeo Lugo Pérez. Él también estuvo a cargo del Centro de Atención COVID que se estableció aquí en Querétaro del gobierno del estado con la Secretaría de Salud, una coordinación institucional muy importante para poder atender lo que significó esta situación de la pandemia COVID-19 en esta historia clínica, social en el estado de Querétaro. Vamos al reporte de Protección Civil Corregidora, pausa y regreso enseguida con más. ¿Qué tal? Buenos días, señor Aurelio. Fíjese que estamos aquí monitoreando